Hernán. Ahora, bien. Debe empezar, compañero. Ahorita comienzo. Bien, buenas noches, compañeros. En este momento, pues voy a comenzar ya, ¿verdad? Ponía a grabar. Sí, permíteme que compartir pantalla. Ahí está, Ali, estamos viendo. Me están viendo, ¿verdad? Estoy grabando. Sí, Ali, ya. Sí, bien. Iniciado. El tema que voy a desarrollar se llama uniones básicas. En los videos anteriores, pues ya habíamos hablado de lo que son cordones, y pues en este momento les voy a hablar específicamente de lo que son las uniones básicas en soldadura por arco eléctrico, ¿verdad? Vamos a ver aquí entonces, haciendo un recordatorio de la clase anterior, pues vemos que ya una vez que nosotros hemos aprendido a depositar cordones, los diferentes tipos de cordones, ¿verdad? Que existen, el cordón sencillo, el cordón paralelo, el cordón de relleno y el cordón de almohadillado. Pues entonces, ya cuando nosotros adquirimos pues esas destrezas, pues podemos pasar a la siguiente fase, ¿verdad? ¿Cuál es esa siguiente fase? Pues es la unión en piezas de perfiles metálicos. Existen diferentes tipos de uniones, ¿verdad? En esas piezas que son bastante útiles en la industria. ¿Cuáles son esas piezas? Pues la primera, una de las primeras uniones de la que nosotros debemos de manejar y que debemos manejar muy bien, pues es la unión a tope, ¿verdad? Es una de las más difíciles de poder llegarla a dominar en la soldadura por arco eléctrico, pero que cuando logramos adquirir una destreza en ella, pues las siguientes se nos va haciendo un poco más fácil para poder ir adquiriendo esos conocimientos, ¿verdad? Recordemos que trabajamos en unas probetas de 3 pulgadas por 6 pulgadas, ya sea de pletina o de otro tipo de acero, para poder realizar lo que son las prácticas en soldadura por arco eléctrico. Que también a la vez, pues, son las mismas prácticas o son las mismas probetas que nosotros utilizamos en otro tipo de soldadura, ¿verdad? En soldadura octógena, por ejemplo, se utilizan las mismas, y las uniones pues son las mismas, ¿verdad? Tenemos la otra unión, que es una unión en T, que como su nombre lo indica, pues en este tipo de unión, pues nosotros lo que formamos es la letra T, ¿verdad? Y pues en ella depositamos un tipo de cordón, ya sea un cordón sencillo o un cordón paralelo o un cordón en almohadillado. Y al final nos queda entonces formada la letra T, ¿verdad? En esta posición, pues nosotros la podemos hacer de dos formas. La podemos hacer con una soldadura de filete y la podemos hacer hacia abajo o en forma horizontal, ¿verdad? Siempre que nosotros sea posible, cuando vayamos a unir una pieza, pues debemos de buscar la forma como se nos sea más fácil a nosotros, ¿verdad? Entonces, debemos manejar todas las uniones, pero siempre recordar eso, ¿verdad? Cómo nosotros adquirimos mayor destreza, ¿verdad? Y debemos de tener presente que la unión se suelde en forma hacia abajo, ¿verdad? En forma vertical. Pues en esta posición se puede soldar con mayor rapidez. Recordemos que en los colegios, pues nosotros tenemos las mesas de banco, donde nosotros pues
ahí tenemos unas especies de prensas que nos sirven para sujetar la pieza y que nos quede en una forma, pues, fija la pieza, ¿verdad? Y pues esto nos va a facilitar el trabajo para este tipo de posiciones, ¿verdad? Cuidados que debemos de tener al nosotros, pues, estar soldando es, el cuidado que nosotros debemos de tener es con respecto a los amperajes, ¿verdad? Porque recordemos que si utilizamos esta palabra que nosotros vemos aquí, si utilizamos un amperaje demasiado alto, pues vamos a tender a perforar el material, ¿verdad? Más si estamos en algún tipo de chapa, por ejemplo, en tubos. Entonces, son chapas demasiado delgadas. Entonces, vamos a tender a perforar el material. Pero si estamos, por ejemplo, ya al verlo, por ejemplo, en la industria, si estamos, por ejemplo, como en un eje, en una barra sólida, entonces tenemos que utilizar el amperaje un poquito más alto, quizás arriba de 90, 75, 90, 100, que son parámetros normales del amperaje para nosotros poder fundir el material, ¿verdad? Tenemos aquí también otra unión, la unión traslapada, que al igual que la unión en T se desarrolla una soldadura de filete. Y pues utilizamos la misma técnica, ¿verdad? Por aquí tenemos también otro tipo de unión que nos va a servir entonces. Estas uniones, ¿para qué nos sirven? Entonces nos sirven para administrar o para desarrollar esas habilidades en lo que es la soldadura, ¿verdad? Entonces, una vez que nosotros dominemos estas uniones que nosotros tenemos aquí, entonces vamos a poder, a poder adquirir el estudiante, poderlo sacar al mercado, pues poderlo, que él vaya a la industria. Tenemos la unión de canto, que se deposita un cordón sobre dos superficies. Dos superficies que se encuentran completamente paralelas, ¿verdad? Recuerden que para todo este tipo de uniones, para cualquier unión que nosotros vayamos a realizar, lo primero que debemos de hacer, pues, es prepararla, ¿verdad? Preparar los bordes de las uniones. En eso debemos de tener bastante cuidado y lo primero que hacemos, pues, es depositar también un punto en cada borde, un punto, por ejemplo, en el lado izquierdo, un punto en el lado derecho, para que a medida que nosotros vayamos depositando el cordón, pues no se nos vaya a tender a abrir la pieza o a sellar de un lado, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, si vamos a realizar una unión a tope, lo primero que debemos hacer nosotros es colocar un punto en este sentido. Luego colocamos un punto en este otro sentido y luego que ya tenemos esos dos puntos, entonces ya estamos seguros que la pieza no va a sufrir una dilatación y comenzamos entonces nosotros a soldar haciendo un pequeño zigzag en todo lo que es la pieza, manteniendo el electrodo de forma uniforme y constante. ¿Qué quiere decir esto? El movimiento de la mano entonces debe ser igual desde que yo comienzo hasta que termino. También debo ir bajando el electrodo 1/4 de pulgada. A medida que él va gastando, nosotros debemos ir bajándolo, ¿verdad? Tenemos aquí una unión, este tipo de unión en esquina, le llamamos, o de filete, y igual, ¿verdad? Colocamos un punto aquí, colocamos otro punto acá. Luego, cuando tenemos esto, entonces comenzamos a soldar. Si yo tengo esta pieza en este sentido, tal y como se encuentra aquí, entonces voy a soldar en posición plana, pero si yo le doy vuelta a la pieza, entonces voy a soldar en posición vertical. Bien, compañeros, pues eso ha sido mi clase por el día de hoy. Muchas gracias, ¿verdad? Y ahí en otro próximo video, pues vamos a estar colocando otros videos. Muchas gracias, compañeros. Si hay alguna pregunta de alguien o algún aporte a la clase.
Gracias, Lick, solamente. Gracias, Lick. Bueno, muchas gracias. Finalizar. Entonces, ahí sí podemos salir ya para guardarla, para grabar la reunión. Finalizarla. Vaya, vaya, vaya. Salite, Tommy. Finalizar.